El presente video fue desarrollado por estudiantes de la especialización Seguridad y Salud en el Trabajo, Universidad Libre, Seccional Cali, Cohorte 31, 2016. Neumoconiosis de los mineros de carbón, titulado por Diana Yamile Erazo, Shirley Joana Gómez y Karen Diana Gómez. Antes de hablar de la neumoconiosis, es importante conocer qué es el carbón. El carbón es una roca sedimentaria de color negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno, utilizada como combustible fósil. Existen 4 tipos de carbón según su antigüedad geológica: turba, lignita, hulla y antracita, siendo la antracita el más fibrogénico de los 4, ya que tiene la mayor capacidad de combustión, con un contenido de carbón de alrededor del 90%. En la actualidad, la producción del carbón se ha incrementado debido a las necesidades de la población mundial, lo cual indica que el número de trabajadores expuestos se incrementa conforme aumenta la demanda y consumo del mineral. En los últimos años, la producción nacional de carbón ha estado alrededor de 73 millones de toneladas anuales. ¿Qué es la neumoconiosis? La neumoconiosis de los mineros del carbón o de los trabajadores del carbón es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación prolongada de polvo de carbón. Es conocida también como enfermedad del pulmón negro y es la más común de las enfermedades profesionales del sistema respiratorio, resultante de la inhalación y acumulación de polvo de carbón mineral, grafito o carbón artificial durante periodos prolongados, así como de la reacción que se produce en el tejido pulmonar como consecuencia de las partículas depositadas. La principal exposición a polvo de carbón ocurre en la minería de socavón o al interior de la tierra durante los procesos de extracción y procesamiento. Dicho polvo es una mezcla compleja y heterogénea que contiene más de 50 elementos diferentes y sus óxidos. Efectos en la salud. La neumoconiosis del minero de carbón no es una enfermedad de desarrollo rápido y suele tardarse al menos 10 años en manifestarse. En sus fases iniciales puede asociarse a escasos síntomas y signos propios. Sin embargo, a medida que avanza, aumenta el riesgo de desarrollar una fibrosis masiva progresiva. Los síntomas son evitables si se puede reducir la cantidad de polvo en el medio ambiente de trabajo y la cantidad de polvo que penetra en los pulmones. La exposición al polvo inorgánico y los efectos sobre la salud que produce dependen de la dosis acumulada, es decir, de la concentración del polvo en el aire, de la duración de la exposición y también del tiempo de permanencia de este polvo en los pulmones. Patogenia. Las partículas de un diámetro aerodinámico mayor de 10 micras suspendidas en el aire inhalado solo llegan a ser depositados en las vías respiratorias altas, siendo eliminadas por la expectoración. Las partículas de 5 a 10 micras se depositan en la vía aérea inferior. Las partículas de tamaño inferior a 5 micras son capaces de penetrar profundamente hacia los bronquiolos respiratorios y los alvéolos. Los valores límites tolerables de polvo de carbón se han revisado frecuentemente y en la actualidad se recomienda que deben ser menores de 1 miligramo sobre metro cúbico durante 10 horas por día o 40 horas a la semana. Cambios patológicos. Tras la exposición al polvo de carbón, el tejido pulmonar responde posteriormente a una serie de pasos: activación, proliferación y acúmulo de células inflamatorias de fibroblastos, células mesenquimales y la producción de colágeno. Cada uno de estos pasos implica una compleja interacción de diversos tipos de células y mediadores, incluyendo citoquinas y otros biomarcadores que han sido implicados como participantes en estos procesos. Las partículas de carbón no son solubles, por lo que no son digeridas, pero su acumulación provoca el cese de la actividad de los macrófagos y posteriormente su muerte.
Por tanto, son lesiones compuestas de macrófagos cargadas de polvo de carbón, fibroblastos, restos celulares y fibras de colágeno. Las lesiones se localizan sobre todo junto a los bronquiolos respiratorios, sitio donde se produce la acumulación de polvo inicial. Con el paso del tiempo aparece una dilatación de los alvéolos adyacentes, una anomalía conocida como enfisema centrolobulillar. Síntomas. Algunos de los síntomas iniciales que se pueden presentar son tos seca o productiva, dificultad respiratoria, fatiga con el esfuerzo. Se debe tener en cuenta que la sintomatología puede aumentarse si hay bronquitis industrial asociada o tabaquismo activo. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la neumoconiosis del minero de carbón son: simple, patrón nodular, aparece tras varios años de exposición. Complicada, fibrosis masiva progresiva. Se caracteriza por lesiones intensamente ennegrecidas mayores de 2 centímetros y a veces hasta de 10 centímetros de dimensión máxima. Las lesiones de la fibrosis masiva progresiva pueden ser de consistencia firme o elástica y de forma redonda o irregular. Pueden ser uni o bilaterales. Está formada por colágeno denso y pigmento. El centro de la lesión a veces es necrótico, probablemente por isquemia local, que ocasionalmente es causada por TBC. La lesión patológica distintiva de la neumoconiosis del minero de carbón es la mácula o mancha de carbón de 1 a 2 milímetros de diámetro, producidos en lóbulos superiores y que se caracteriza por ser de color negro y aspecto nodular, ancladas al tejido circundante. Incidencia y factores de riesgo. Como ya se ha dicho, respirar el polvo de las minas es perjudicial para la salud, pues sus efectos son totalmente nocivos para el sistema respiratorio a largo plazo. Con el pasar del tiempo ha ido creciendo el conocimiento sobre los diferentes aspectos del depósito de polvo en los pulmones, asociado a una respuesta particular de cada individuo, y a este conocimiento acumulado sobre este mal se le conoce como neumoconiosis, acogiendo en este concepto un grupo de enfermedades que afectan la respiración. El riesgo de desarrollar la enfermedad depende del tiempo que la persona haya estado expuesta al polvo del carbón, y la mayoría de las personas afectadas tienen más de 50 años. El tabaquismo no aumenta el riesgo de desarrollar esta enfermedad, pero puede tener un efecto perjudicial adicional sobre los pulmones. Si la neumoconiosis de los mineros del carbón ocurre junto con artritis reumatoidea, se denomina síndrome de Kaplan. Las complicaciones que presentan estas enfermedades son diferentes en cada una de ellas. Así, la silicosis puede complicarse con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo si además el paciente fuma. La tuberculosis también es más frecuente en los sujetos con silicosis que en la población en general. En los sujetos con neumoconiosis del carbón y en la antracosilicosis también se presentan como posibles complicaciones la tuberculosis, neumotórax, cáncer de pulmón y gástrico. Diagnóstico. La exposición a un polvo inorgánico puede ser determinada mediante la historia laboral, controles del medio laboral y determinaciones ambientales. El grado de exposición determinado por estos medios es un reflejo de la dosis acumulada que no puede ser medida en sujetos vivos. Para confirmar el diagnóstico es preciso realizar el examen médico y la toma de una radiografía de tórax. Igualmente, para el diagnóstico, la TAC de alta resolución es otra de las pruebas que se solicitan para discriminar las lesiones pulmonares de las pleurales, determinar la extensión de la afectación y valorar el enfisema asociado. La gamografía con galio 6-7 puede ser útil para valorar la actividad de la enfermedad. La biopsia del pulmón para demostrar la existencia de la enfermedad solo es precisa para solución de problemas médico-legales. Prevención. Los riesgos en los lugares de trabajo y las formas de prevenirlos afectan a muchas industrias. Las investigaciones en actividades mineras proveen nuevas oportunidades para mejorar los estudios sobre salud y seguridad para todos los trabajadores. Para minimizar la exposición laboral al polvo de carbón, se deben hacer cumplir los niveles máximos de polvo permitidos y recomendar el uso de máscaras protectoras por parte de los trabajadores en todos los sitios donde hay carbón mineral, grafito o carbón artificial.
En Colombia, la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social publicó en el año 2004 el Informe de Enfermedad Profesional de Colombia 2001-2002, en el cual se define un plan de trabajo cuyo objetivo fundamental es incrementar el diagnóstico y prevenir las enfermedades profesionales de mayor prevalencia en Colombia. Para el caso específico de la neumoconiosis, este panorama de la morbilidad profesional sustenta la elaboración de las 5 guías de atención integral de salud ocupacional basadas en la evidencia, que el Ministerio de la Protección Social entrega a los actores del sistema integral de la seguridad social. La neumoconiosis son evitables y se puede reducir sustancialmente la cantidad de polvo en el medio ambiente de trabajo y la cantidad de polvo que penetra en los pulmones. Los conocimientos actuales sobre la patogenia de la enfermedad y los avances tecnológicos que permiten poner en práctica medidas de control pueden prevenir la progresión de la enfermedad, sobre todo las formas agudas o aceleradas que están asociadas a una mayor exposición al polvo. Por lo tanto, es fundamental la evaluación continua de las condiciones de trabajo y la evaluación periódica de la salud, incluyendo la vigilancia de la misma después de haber cesado la exposición.